Se suponía que iba a ser solo otro visitante del vacío, otro vagabundo silencioso cruzando nuestro vecindario cósmico. Pero este hizo algo que ninguna roca, ningún cometa, ningún asteroide había hecho jamás. Al principio, los astrónomos apenas le prestaron atención. Ya lo habíamos visto antes. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019. Errantes interestelares atravesando nuestro sistema solar, apareciendo de repente y desapareciendo para siempre. Pero entonces llegó 3I Atlas y la historia cambió, porque este no se limitó a pasar de largo. No se conformó con rodear Marte. Se detuvo. Un viajero de otro sistema estelar, moviéndose más rápido que cualquier cosa construida por la humanidad, pisó el freno de golpe. Y en ese instante, cada telescopio, cada radar, cada científico en la Tierra comprendió que aquello que estaba ahí fuera no solo estaba a la deriva, estaba actuando, y, fuese lo que fuese, venía hacia aquí. Cuando 3I Atlas fue avistado por primera vez, nada en él parecía inusual. Un objeto tenue surcando la oscuridad a casi 210 kilómetros por hora, lo bastante rápido como para dar 5 vueltas a la Tierra en un solo minuto. Seguía una trayectoria que lo llevaría más allá de Marte y después de vuelta al espacio interestelar. Una oportunidad única en la vida para estudiar de cerca un objeto verdaderamente alienígena. Pero entonces, sin previo aviso, ocurrió lo imposible. Su velocidad empezó a disminuir. En cuestión de horas, 3I Atlas perdió casi todo su impulso. Algo que jamás se había observado en un objeto natural del universo. No se estrelló. No dio tumbos. Se estabilizó. Y luego hizo algo aún más extraordinario. Se insertó en una órbita perfecta alrededor de Marte. Detener algo tan masivo, moviéndose tan rápido, requeriría más energía que la producida por todos los reactores nucleares de la Tierra juntos, funcionando a plena capacidad durante años. No existe ninguna fuerza natural, ningún capricho gravitatorio, ninguna física conocida que pueda hacer eso. Los cometas no se estacionan. Los asteroides no frenan hasta detenerse para orbitar con elegancia un planeta. Y sin embargo, 3I Atlas lo hizo. En ese instante, la humanidad comprendió que no era un visitante ordinario. No estaba obedeciendo las leyes de la naturaleza. Las estaba reescribiendo. Después, llegó el momento que convirtió la curiosidad científica en miedo existencial. Los telescopios de alta resolución enfocaron el objeto y observaron intensos destellos rítmicos de luz blanco-azulada brotando de puntos específicos de su superficie. No era luz solar reflejándose en hielo o polvo. Era energía concentrada disparada en secuencias precisas y repetidas, como motores. Los analistas de propulsión hicieron los cálculos, y los resultados fueron aterradores. La velocidad de eyección de los gases se acercaba al 10 de la velocidad de la luz, algo muy por encima de todo lo que la humanidad ha soñado construir. Y la eficiencia era casi perfecta. Convertía prácticamente cada gramo de energía en movimiento, desperdiciando apenas nada en forma de calor. Para los ingenieros, aquello no era solo tecnología avanzada, era perfección. Pero el verdadero shock vino después. Una vez asentado en órbita, 3I Atlas empezó a comportarse como una máquina con una misión. Comenzó a emitir amplias ondas de pulsos electromagnéticos sobre Marte, no al azar, sino en patrones geométricos, escaneando la superficie con lo que parecía un radar de penetración profunda. En apenas 12 horas había cartografiado todo el planeta, no solo la superficie, sino kilómetros bajo ella. Y las exploraciones no eran aleatorias. Se centraban en regiones que los científicos llevaban décadas estudiando, lugares con signos de agua antigua, anomalías geológicas
e incluso el enigmático rostro de Marte en la meseta de Sidonia. Después se volvió aún más extraño. El objeto desplegó 23 módulos más pequeños, cada uno separándose y descendiendo a emplazamientos cuidadosamente seleccionados por todo el paisaje marciano. Algunos aterrizaron cerca de los polos, otros junto a depósitos de hielo enterrados. 3 incluso se posaron al alcance visual del rover Perseverance de la NASA, y luego desaparecieron, sin firma térmica, sin reflejos de radar, sin rastro visible. Era como si el propio planeta se los hubiera tragado. Fuese lo que fuese Tracy Atlas, no era un cometa, no era un asteroide, era una máquina, una que había llegado aquí con un plan, y ese plan no había hecho más que empezar. Comenzó como una apuesta desesperada. Con Tracy Atlas, ahora orbitando Marte como un depredador mecánico, la NASA decidió intentar comunicarse usando el único lenguaje que creían que cualquier inteligencia en el universo podría comprender: las matemáticas. Emitieron una transmisión construida con números primos, constantes geométricas y leyes universales de la física. Un mensaje que decía: sabemos que estás ahí. Llevamos 36 minutos escuchando en silencio. Entonces, el espacio mismo respondió. Tracy Atlas pulsó de vuelta una respuesta, no limitándose a imitar la señal, sino ampliándola. Ecuaciones que superaban la comprensión humana llenaron los flujos de datos de la NASA, patrones fractales que se plegaban sobre sí mismos como una matemática alienígena. Y enterrado en medio del ruido, había algo aún más impactante. Un mapa holográfico, en realidad 2 mapas. Uno mostraba un sistema estelar desconocido, un cúmulo de mundos orbitando un sol rojo y tenue. Pero el segundo era de la Tierra, detallado, estratificado y vivo, señalando continentes, ciudades y algo mucho más extraño: nuestras localizaciones más secretas, instalaciones militares, aceleradores de partículas, redes de comunicación en el espacio profundo. No era casual, era un mensaje. Sabemos quiénes sois, os hemos estado observando. La revelación rompió la ilusión del tiempo. Los astrónomos recalcularon la órbita del objeto, y los resultados helaron a todos los centros de mando de la Tierra. Tracy Atlas no se iba a quedar alrededor de Marte. Lo estaba usando, una maniobra perfecta de efecto látigo, una asistencia gravitatoria para redirigirse directamente hacia nosotros. Tiempo estimado de llegada: 6 semanas. De la noche a la mañana, el mundo pasó de la curiosidad a la crisis. Se reposicionaron satélites de defensa. Los radares de espacio profundo pasaron a operar 247. Naciones que no se hablaban desde hacía décadas compartieron de repente información clasificada. Y tras puertas cerradas, las conversaciones se tornaron más oscuras. ¿Y si es hostil? ¿Y si no se limita a observar? ¿Y si no nos estamos preparando para un contacto, sino para una conquista? La fría verdad resonaba en los informes de misión. Si decide atacar, no hay nada que podamos hacer. La comunidad científica se fracturó de la noche a la mañana. Algunos creían que era un mensajero, un explorador enviado por una civilización pacífica, catalogando planetas y civilizaciones antes de una gran presentación. Otros lo veían de otra manera. Lo llamaban nave exploradora, una sonda automatizada recopilando información para una armada entrante. Sus escaneos precisos de Marte, su enfoque quirúrgico sobre antiguos lechos de ríos y estructuras subterráneas, todo apuntaba a una intención clara. Pero había otra teoría aún más inquietante. ¿Y si Tracy Atlas no estuviera buscando vida, sino algo que hubiera dejado atrás? Un faro, una semilla, un artefacto olvidado de un tiempo en el que Marte mismo pudo haber sido hogar. Y luego llegó una última transmisión, una ráfaga corta de datos,
indescifrable pero deliberada, y después, silencio. Entre el estático, un único patrón repetitivo comenzó a pulsar en todas las frecuencias que monitoreamos. Una cuenta atrás, días, horas, minutos. Nadie sabe qué ocurrirá cuando llegue a cero. Pero una cosa ya es segura. Sea lo que sea, 3i Atlas es.